Bienvenidos a Mujeres de Ataque, es un placer estar con ustedes hoy. Este programa es posible gracias a la Universidad Externado de Colombia y a su división de estudios de género. Hoy tenemos una invitada muy especial que ha venido desde la dirección ejecutiva de Best Buddies, una hermosísima obra que acompaña el proceso de desarrollo de aptitudes, de incorporación educativa, laboral a personas en condición especial de desarrollo, mandando un mensaje de afecto, de progreso, de bondad. Alejandra Arenas. Gracias, Alejandra, por estar con nosotros. A ti, Juan, gracias por la invitación. Llevas ya más de 10 años como directora ejecutiva de Best Buddies. Orgullosamente, 11 años liderando esta organización en Colombia. Qué tarea tan bonita, Sí. Qué tarea tan emocionante, porque se siente que haces el bien todos los días. Sí, es muy satisfactorio. Yo no lo siento como un trabajo, yo lo siento como un mandato desde mi ADN por la conexión que tengo con esta causa. Entonces sí, me lo gozo de principio a fin. Esta fundación hace parte de una estrategia y de un grupo internacional más grande con la misma inspiración. Así es, Juan. Best Buddies es una organización internacional creada en los Estados Unidos en el año 89 y ya hoy cuenta con presencia en 41 países y en Colombia estamos desde el 2003. Amigos del alma. Best Buddies, amigos del alma, decimos en Colombia. Y amigos del alma son todos los niños, todas las niñas que acoges, acompañas, proteges, estimulas en tu fundación. ¿Cómo funciona Best Buddies? Pues en Colombia, hablando puntualmente, nuestro programa bandera es el programa de empleo inclusivo. Nuestra población objetivo son personas con discapacidad intelectual y dentro del espectro autista. Entonces son personas que les faltó oxígeno al nacer o que tienen de pronto algún síndrome o tristemente tienen la discapacidad por mala nutrición o incluso hasta maltrato infantil. Y nosotros lo que hacemos es prepararlos a ellos, equiparlos en nuestra escuela en habilidades socioemocionales para equiparlos de la mejor manera posible para que cuando logren una oportunidad laboral en empresas aliadas o en empresas que nos buscan para desarrollar este tipo de programas, pues ya están mucho más listos y su proceso de incorporación a la vida laboral se haga de una manera muy natural. Y esa es una metodología internacional también que ustedes han aplicado aquí y que han venido adaptando, digamos, a las necesidades de Colombia. Pues orgullosamente, Juan, es un modelo muy criollo. ¡Ah, qué maravilla! Sí, es un modelo muy nuestro. Es un modelo que se importó de Best Buddies, sino que se ha exportado desde Colombia a otros capítulos. Así es, Juan. Es un modelo propio porque nos tuvimos que adaptar a nuestra propia realidad pues hace más de 20 años. Y ese modelo ha venido transformándose con el pasar del tiempo. Obviamente la realidad económica, jurídica ha cambiado en Colombia. Entonces hoy en día es un modelo que incluso, como tú lo dices, ha sido exportado a otros países de Best Buddies. ¡Qué maravilla! Uno siente que hay una gran evolución en términos de equidad, en términos colectivos de sociedad, en la visión frente a personas que tienen algún tipo de discapacidad, porque anteriormente había segregación o había discriminación o simplemente había indiferencia, y ustedes, en conjunto con otras cosas que han ocurrido en la sociedad, pero de manera muy determinante, ustedes han cambiado la visión para que se abran oportunidades, para que se puedan insertar en el mercado laboral, para que se puedan insertar en la vida, para que se desarrolle en ellos esto que nos decías, talentos, destrezas y aptitudes que les permitan armar su propio camino. Así es. Nosotros esto lo hemos hecho, pues, digamos, desde la convicción que creemos que tenemos sobre los amigos del alma. O sea, nosotros estamos convencidos de que tienen primero el derecho a trabajar como cualquier otra persona, pero además que pueden agregarle valor a las organizaciones. Y siempre tuvimos la convicción de que esto no era un favor.
Entonces yo creo que arrancamos bien, arrancamos de una manera muy atinada a hacerle ver al empresario que discapacidad e incapacidad son dos cosas distintas, que discapacidad no es enfermedad, que síndrome de Down no es enfermedad. Entonces desde ahí empezó como a romper barreras, a romper mitos, a que el empresario se diera cuenta que era un deber también de ellos como empleadores. Y esa ha sido una misión muy leal para Best Buddies, ¿no? Cuando Bernardo y Olga empezaron con toda esta tarea tan bonita, había una ruta que se habían trazado y al principio era difícil. La gente no comprendía muy bien hace 20 años cómo podía eso ser posible. Imagínate, hace 20 años no había áreas de responsabilidad social empresarial, no habían departamentos de sostenibilidad, ni hablar de diversidad, equidad e inclusión, hoy un término tan en la agenda de muchas de las empresas. Entonces, ellos fueron unos visionarios porque podían haberle apostado al programa de inclusión social, pero ellos desde un principio sabían que la gran transformación, Juan, venía con el empleo. El 80% de nuestros jóvenes pertenecen a niveles socioeconómicos 1, 2 y 3. Y darle empleo a ellos los saca de la pobreza, porque además mamá o papá tenían que cuidarlos en la casa. Y resulta que ahora la mamá puede trabajar, o el papá también puede trabajar, pero cuando uno ve en qué trabajan en la informalidad. Y ese hijo los afilia a seguridad social, al sistema de seguridad social, y son ellos los que hoy en día se benefician de ese hijo que hace unos años atrás ni se imaginaban que podía tener la capacidad de trabajar. ¿Cómo funciona el aprestamiento, la preparación, el entrenamiento? ¿Cómo funciona la escuela de Best Buddies? Pues esa escuela nació luego de un proyecto con el Banco Interamericano de Desarrollo que lo hicimos desde el 2018 al 2020. Y lo que nos pusimos fue, busquemos qué habilidades socioemocionales demandan las empresas de sus colaboradores, de cualquiera, no importaba si tenía discapacidad o no. Y escogimos 11. Entre esas te puedo mencionar trabajo en equipo, comunicación asertiva, manejo del tiempo, todas basadas en la ética. Y luego de que se acaba ese proyecto en el 2020, que era pandemia, lo que hicimos fue inspirarnos en ese modelo creado por nosotros, financiado con recursos de cooperación, para crear nuestra propia escuela. Y hoy hemos logrado que más de 700 amigos del alma pasen por ella, virtual en algunos casos para tener alcance a ciudades y presencial, sobre todo en Medellín y Bogotá, que es donde, digamos, tenemos la capacidad para hacerlo. Y luego de eso, el 50% han pasado, digamos, como que están listos, no todos están preparados. Y ese modelo, Juan, tiene una cosa muy atractiva porque las empresas son invitadas a hacer unas entrevistas de simulación, que es como el grado. Qué interesante. Es como el grado de ellos. Entonces las empresas los entrevistan en un escenario lo más cercano a una entrevista de trabajo real, digamos que de ahí no va a salir un trabajo, es parte del proceso de formación, y ahí los vemos cómo se foguean, y esto ha permitido también a las empresas que desmitifiquen un poquito. Claro. Que no son niños, ¿sí? Que no los infantilicen, que entiendan que claro, que tienen un gran reto, tienen unas limitaciones como tenemos todos, pero que se pueden superar. Y ese proceso además permite reconocer en cada uno de ellos algunas destrezas y algunas fortalezas individuales y específicas y particulares. Puede haber alguna dificultad en un determinado frente, pero como si fuera un maravilloso balance del universo y de la vida, desarrollan otras habilidades y otras aptitudes y tienen otras fortalezas que los hacen muy importantes en las organizaciones que los acogen. Lo has dicho perfecto. Esta es la mejor terapia para ellos. Uno ve cuando entran a trabajar, uno los ve que pronto no miran a los ojos, hombros caídos, no hacen contacto visual en general con la gente. Digamos que siente uno que hay como cierta creencia para ellos mismos de que no son capaces. Pero a medida que van pasando las semanas, los meses, los años, compran casa, se casan, tienen hijos, acaban su primaria o su bachillerato, salen con compañeros de trabajo, tienen una vida incluida. Y eso, cuando uno va a ver el antes y el ahora, uno dice, esto era lo mejor que podíamos hacer, porque sí resignifican su condición, pero sobre todo sus papás, Juan. Sus papás son los que más sorpresas se llevan en ver que sus hijos son capaces de trasladarse en bus en una ciudad como Bogotá, en el metro en Medellín, en ciudades como Cali, Manizales, en el eje cafetero, donde cogen, o a veces incluso se van en bicicleta, compran moto para llegar a la oficina.
Eso antes era impensable. Esto lo hace el trabajo y eso es la mejor terapia. En una primera etapa, la tendencia era a ignorarlos, a desconocerlos, incluso a veces le generaban hasta sentimientos absurdos de culpa o de reproche que no tenían por qué existir. Después, me parece que se fue pasando más como a una etapa de compasión, pero sin entender el potencial que ellos tienen. Digo, en el avance de la sociedad. Entonces ya era más un tema de infantilizarlos o de aproximarse con algo como de lástima. Y ahora hay una cosa maravillosa, y es que son unos seres extraordinarios y afectuosos y con talentos y con ganas y con decisión de aportar que ustedes les moldean y les desarrollan. Totalmente de acuerdo. Tenemos ejemplos maravillosos de gente que ha salido al otro lado, amigos del alma que tienen síndrome de Down y que gracias a la política que tiene la empresa en la que trabajan, que tiene una política de que todos sus empleados tengan vivienda propia, pues este joven con síndrome de Down hace 4 años le entregaron las llaves de su casa producto de su trabajo. Entonces, pues ahí es cuando uno se da cuenta, y además los evalúan. Hacemos evaluaciones de desempeño y el resultado es del 94%. Entonces, aquí esto no es un favor, esto no es, digamos, de altruismo, esto es porque una empresa gana en innovación, una empresa se vuelve mucho más sostenible, modifican el clima, transforman la imagen que tienen los consumidores respecto de la marca que le da empleo a personas como los amigos del alma. Ella es Alejandra Arenas, directora ejecutiva de la Fundación Best Buddies, Amigos del Alma. Ya regresamos con ella después de estos mensajes. Continuamos con Mujeres de Ataque por NTN 24, el canal de las Américas. Regresamos con Alejandra Arenas, ella es la directora ejecutiva de la Fundación Best Buddies, Amigos del Alma. En muchos países del mundo, quizás en la mayoría de los países, existe una legislación que establece una cuota de incorporación en las empresas grandes de personas que tienen algún tipo de discapacidad. En Colombia no existía, se había tratado de hacer en el pasado, recuerdo 2 o 3 experimentos legislativos. Finalmente, en el trámite de la última reforma laboral se incorporó una disposición que establece estas normas de articulación y, valga la redundancia, de incorporación en las empresas privadas. Ese es un paso muy sustancial, un logro muy grande en el balance general de equidad en la sociedad colombiana. Sí, la ley 2466 en el artículo 15 le impuso por primera vez a las empresas del sector privado, porque para el público existía ya desde hace unos años, una ley de cuotas que arranca a partir de los 100 trabajadores de una compañía. Cuando un gerente tradicional revisa la norma, dice, me impusieron una nueva carga, esto me va a costar más plata, esto para qué me sirve. Y te pregunto a ti, los egresados de la Fundación Best Buddies tienen unos perfiles especiales, con unas fortalezas especiales. ¿Cómo van a llegar ellos a aportar en las empresas donde se van a vincular? ¿Cómo van a ser ellos mejores las empresas que los van a recibir? Esa pregunta es lo máximo, Juan, porque es que solo tengo cosas buenas para decirte en estos años de trabajo. Mira, la empresa gana por todos lados. En alianza con Best Buddies impactamos a 8 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. La empresa gana en temas de clima. ¿Qué hemos visto? Porque tenemos perfiles: operativo, administrativo, de servicio y comercial. 4 perfiles. 4 perfiles. Y ustedes han reconocido ya, porque los conocen, cuál es la orientación de cada uno de los que va a entrar en la empresa: comercial, operativo, de servicios y administrativo. Y la empresa, ustedes le dicen a la empresa, váyase por aquí con esta persona. Tenemos varias, digamos, como caminos. Cuando la empresa dice, yo realmente quiero el programa, quiero es simplemente
ayúdenme a entender qué lo puedo poner a hacer. Entonces, tenemos, por ejemplo, el perfil administrativo, están muy en las oficinas, entonces auxiliares de recepción, de archivo, hacen temas de biblioteca, digamos que tienen un perfil, es el perfil más alto. Es decir, digamos, es un perfil bien exigente para la población porque tienen que tener procesos de lectoescritura, tener habilidades sociales, tienen que tener también buena memoria, atención al detalle. Entonces nosotros le decimos a la empresa, dependiendo del tipo de negocio, por ejemplo, las 5 firmas de abogados más grandes en Colombia le dan empleo a los amigos del alma y ellos están de cara como al cliente interno. El perfil operativo empacan mercados. Son, digamos, como el menos exigente. No necesitan procesos de lectoescritura avanzados, entonces, pero empacan súper bien, están, digamos, como dispuestos a hacer tareas repetitivas. Tenemos el perfil de servicio, que es un perfil muy retador porque está de cara al cliente. Claro. Entonces, atienden en restaurantes, están también técnicos preparadores de bebidas, en algunos almacenes de café. El perfil comercial, que ese sí es muy reciente, fue un reto interno. Teníamos esta empresa ya aliada, lo tenían operativo en la planta y nos dijeron, lo queremos comercial. Y dijimos, no creo que lo logremos, pagamos un piloto. Pues resulta que sobrecumple las metas, Juan. Qué maravilla. Respecto de sus compañeros. El ajuste que hicieron es que no factura, pero es muy sencillo, hacer un ajuste es muy sencillo. Entonces él vende camisetas, vende ropa, vende maletas y cuando llega a la caja lo releva un compañero que no tiene discapacidad y él es el que factura toda la venta. Espectacular. Best Buddies, una contribución absolutamente significativa en la sociedad colombiana. Los últimos minutos de esta entrevista los vamos a dedicar a la señora directora ejecutiva de la Fundación. ¿Cómo fue que una abogada más orientada hacia el derecho comercial, con paso por la Superintendencia de Sociedades, llega a dirigir Best Buddies? Eso es una historia pues muy personal, pero pues la cuento. Yo hubiera tenido 3 hijos con discapacidad intelectual, Juan. Yo tuve mi primer hijo que tiene hoy en día 23 años, está estudiando Derecho. Mi segunda hija se enferma y contrae un virus intrahospitalario. Al 5.º día presenta síntomas, dura hospitalizada 10 días y ella fallece en mis brazos porque se para su corazón. Ella, de haber sobrevivido, tendría discapacidad intelectual. Luego viene mi tercera hija, que tiene 21 años, pues, digamos, está en universidad, no tenemos ningún tema de discapacidad con ella. Luego tengo un 4.º embarazo y en la semana 21 yo lo pierdo. Y cuando eso es un parto inducido, es muy doloroso físicamente y emocionalmente, y cuando se da el parto, pues venía con síndrome de Down y parece ser que hizo falla cardíaca intrauterina por la complejidad de su condición. Y tuve un 5.º embarazo que tenía síndrome de Turner. Eso solo le da a las mujeres, nacen con una discapacidad intelectual súper severa, tienen malformaciones físicas y rara vez llegan a edad adulta. Cuando yo llego a Best Buddies hace 11 años, que conozco a Best Buddies desde que llegó a Colombia, desde el 2003, pero cuando yo llego hace 11 años, soy abogada y lo primero que hago es buscar los estatutos. Y cuando yo me pongo a leer los estatutos, encontré la fecha de fundación de Best Buddies y es la fecha de muerte de mi hija que muere en mis brazos. Dios mío, eso es como una señal superior y una coincidencia. Ese fue mi para qué, Juan. Yo entendí, fue muy doloroso, reponernos fue difícil, fueron momentos muy duros, yo quería tener una familia grande con mi esposo, queríamos una familia numerosa, no se nos dio en este plano, pero después encontré el para qué y ya entiendo para qué, porque tengo 2 hijos completamente sanos, son unos voladores, o sea, ellos no necesitan ayuda de nadie, pero eso me permite a mí hoy en día dedicarme en alma, corazón y vida a esta causa que la tengo en mi ADN. Qué historia tan bella y que además te dejará eternamente amarrada a este propósito bellísimo de hacer la vida mejor para tantas personas. Sí, soy feliz aquí. Sí. Y cuando llegaste a Best Buddies y viste esa coincidencia, bueno, dijiste, aquí, esto es lo mío. Wow, llegué a mi casa y dije, ya entendí me hicieron muchos clics en ese momento, entendí muchas cosas y entendí también que pues yo estaba destinada a llegar acá. Claro, y eso así ocurren cosas en la vida. Me indican nuestros productores que nos quedan unos minutos, unos muy poquitos minutos finales.
Y te quisiera pedir para la audiencia que tenemos en Colombia, en otros países de la región, nos estarán viendo en este momento familias que pueden tener un caso de discapacidad en uno de sus hijos, sus nietos, sus hermanos. Un mensaje para esas familias, un mensaje para ellos frente al proceso de formación, desarrollo, educación de sus hijos. Sí, es lo que abordamos incluso hoy en día en Colombia con las familias. Bueno, hay diferentes situaciones, pero digamos que el perfil para nuestros amigos del alma, y les diría a esas familias de jóvenes que tienen esas capacidades para trabajar o incluso a veces creyendo que no las tienen, yo creo que es importante buscar referentes, buscar historias de éxito como nuestros amigos del alma, que pueden hoy en día tener una vida independiente, Juan. Para los papás es muy importante y lo hemos visto, ellos tienen mucho temor de partir primero que sus hijos. Ha llegado a tal punto de desear que primero se vaya su hijo antes de ellos por el miedo a no dejarlos solos. Pero existen organizaciones. En Colombia pues está Best Buddies, pero en algunos otros países sabemos que también hay organizaciones como la nuestra que hoy en día trabajan por temas de inclusión, y la independencia es muy importante. Se puede lograr. No logran 100% de autonomía porque pues es un tema cognitivo. Pero hoy en día la sociedad está mucho más preparada. Yo creo que hay mucha evolución. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que hoy en día la acogen muchos países de la región, ha tenido grandes avances en sus, digamos, en diferentes países, y yo creo que es importante informarse también para esto. ¿Cómo se puede ayudar a Best Buddies? ¿Cómo podemos acompañar este esfuerzo que ustedes hacen? ¿Cómo podemos dar una mano en Best Buddies, que hace semejante tarea tan bella? Pues si son empresas, pues somos los aliados perfectos. Somos los aliados que llevamos pues mucho tiempo en Colombia hablando de inclusión. Tenemos toda la formación y la capacitación en todo nuestro staff. Tenemos presencia en 42 ciudades y municipios. Queremos llegar a 1000 amigos del alma, Juan, y estamos en 740 y estamos a mitad de año. Pues ya estamos más de mitad de año. Así que si es empresario, pues aquí estamos para usted. Si es voluntario, tenemos un programa de voluntariado súper bonito que ayuda a que los amigos del alma desarrollen habilidades sociales. Si es una persona con discapacidad intelectual, búsquenos, @bestbuddiescall, son nuestras redes sociales. Y si es una persona que quiere donar recursos en dinero, bueno, pues más que bienvenidos, porque con ellos financiamos nuestra escuela. Ningún programa le cuesta a los amigos del alma, ninguno. Todo es gratuito. Todo es gratuito para ellos. Nosotros nos fondeamos por recursos porque el programa de empleo tiene un costo para las empresas y es, digamos, autosostenible. Y para lo otro, digamos, la escuela, el tema de voluntariado, todo lo demás, todos los esfuerzos adicionales, buscamos donaciones. Entonces hay empresas que también nos donan. Alejandra, mis respetos, mi admiración. No, gracias a ti. Y gracias por haber aceptado esta invitación y gracias por lo que haces todos los días con Best Buddies. Gracias a ustedes. A ustedes, muchas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Gracias a la Universidad Externado de Colombia. Y aquí nos volveremos a encontrar de hoy en 8 días en nuestro horario habitual. Que tengan todos un muy feliz fin de semana.